¿Qué ha habido, gente? El día de hoy vamos a ver la edad perfecta para preñar nuestras novillas. Yo soy Miguel, médico veterinario, y como dijimos al inicio de este video, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la reproducción del ganado, que es la edad perfecta para preñar nuestras novillas. O bueno, precisamente de eso queríamos hablar el día de hoy, de que no hay una edad perfecta, más bien depende de muchos factores, de factores fisiológicos, de factores nutricionales, de factores de manejo. O sea, hay muchos factores y no simplemente nos debemos de ir con una edad, porque muchas veces puede haber novillas que están ya pueden estar ya en edades de referencia en donde ya se pueden preñar, pero si tienen un retraso muy marcado por falta de alimentación, por una restricción muy importante nutricional, pues obviamente no podríamos preñar o no sería lo correcto preñar esas novillas. Entonces no solo es cuestión de edad, sino también hay que ver la madurez corporal, la madurez reproductiva, que también eso es algo muy importante. Muchas veces ni siquiera hacemos una palpación antes de meter unas novillas a empadre o a inseminación. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué factores nosotros debemos de considerar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de revisar antes de meter a un empadre o a una inseminación? Y realmente hacerlo en el momento perfecto nos va a ahorrar muchísimos problemas. Nos va a ahorrar muchos problemas porque va a estar mal si lo hacemos antes de lo debido, o también va a estar mal si lo hacemos después de lo debido. Si nosotros preñamos novillas antes del tiempo en el que realmente lo tendremos que hacer, podemos tener problemas como, por ejemplo, los partos distóxicos en este tipo de novillas son muy comunes porque pues obviamente no están desarrolladas adecuadamente. Y también algo muy común que pasa cuando lo hacemos antes de lo debido es que esos becerros que nacen, becerros o las becerras que nazcan, van a nacer con un muy bajo peso. Entonces esto también se va a complicar porque van a ser becerros que van a nacer débiles. Entonces en algunas ocasiones pues también podemos tener mortalidad a causa de esto mismo, de becerros con bajo peso. Y obviamente, como lo hicimos temprano, pues muy probablemente esa novilla no estaba desarrollada adecuadamente y puede tener deficiencias de crecimiento, y muy probablemente esas deficiencias de crecimiento ya no las podemos solucionar después. Además de que estadísticamente estas novillas que fueron preñadas antes pues también se van a descartar antes. Y obviamente lo que nosotros queremos pues es obviamente que tengamos vacas que nos duren una buena cantidad de partos, pero si lo hacemos antes vamos a tener que descartar antes a esas vacas. Pero ahora vamos con lo contrario. ¿Qué va a pasar si nosotros preñamos ya unas novillas muy tarde, si unas novillas ya muy maduras? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a pasar que nosotros vamos a tener un mayor costo de mantenimiento. Obviamente esas novillas llegaron en un tiempo en donde ya pudieron haberse empadrado o inseminado, pero no lo hicimos. Entonces pues esas novillas siguen vacías, siguen sin producirnos, y pues obviamente el costo de mantenimiento pues es más alto. Y a causa de esto pues esta hembra va a tener una menor vida productiva porque pues desaprovechamos ese tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay desventajas si lo hacemos antes y si lo hacemos después. Pero bueno, vamos con el tema. ¿Cuándo lo debemos de hacer realmente? Pues para esto hoy les preparé ciertos criterios que ustedes deben de tomar en cuenta antes de hacer una inseminación o un empadre. Entonces, en primer lugar tenemos el peso, que yo creo que este factor es uno de los más importantes que la edad, más importantes que cualquier cosa. El peso es súper importante, y la referencia que nosotros debemos de tomar en cuenta es que esa hembra, esa novilla, debe de pesar al menos un 60% de su peso adulto. ¿Y cómo vamos a saber pues cuánto va a pesar en su peso adulto? Bueno, pues muy sencillo, debemos de ver la genética que tiene ese animal. Por ejemplo, una Holstein que va a pesar aproximadamente en un peso adulto de 650, el 60% es 390 kilos. En el caso de una Brahman que va a pesar aproximadamente 500 kilos, el 60% son 300 kilos. Y en el caso de una Angus que va a pesar aproximadamente 600 kilos, el 60% son 360 kilogramos. Y estos fueron simplemente unos ejemplos. Obviamente no es el mismo peso adulto para todas las razas. Aquí depende de la genética que tenga nuestro ganado, ver cuál es el peso adulto y decir, bueno, para mí, mi ganado, mis novillas, mis hembras, pues deben de tener al menos, no sé, 350 kilogramos, y ese debe de ser nuestra referencia. En segundo lugar tenemos la edad, pero como dijimos anteriormente, no es un factor determinante, pero bueno, nos puede ayudar. Y bueno, en conjunto,
entre el peso y la edad, pues ya podemos tener dos factores que ya podemos conjugar. Entonces pues también aquí la edad depende mucho también del tipo de ganado que nosotros tengamos. Entonces aquí como referencia, una vaca Holstein debe de preñarse entre 14 y 16 meses. El ganado cebú en general tarda un poquito más en madurar, entonces podríamos decir que tardaría aproximadamente de unos 18 a 24 meses. Esto podría ser una vaca Nelore, una vaca Brahman, una vaca Gucerat. Entonces el ganado cebuino, el ganado cebú tarda un poquito más en esa madurez. En cambio una novilla Angus pues podría tardar menos, aproximadamente unos 14 a 18 meses, que también es lo que tarda aproximadamente el ganado europeo de carne. El tercer factor que nosotros tenemos es la condición corporal, y esto también es muy importante porque nunca debemos de preñar hembras, novillas o incluso vacas que estén demasiado delgadas o demasiado gordas, porque en los dos extremos vamos a tener problemas. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es una muy buena condición corporal para preñarlas. Pero ¿cuál es esa condición corporal? Bueno, pues para diferenciar las condiciones corporales nosotros tenemos tablas en donde nosotros medimos la condición corporal, en donde 1 es una hembra muy flaca y en el 5 es una hembra muy obesa. Entonces no debemos de buscar hembras ni en el 1 ni en el 5, ni muy flacas ni muy gordas. Entonces debemos de buscar algo en medio, hembras con una buena condición corporal. Generalmente se buscan hembras de una condición corporal de 3 o 3,5, que serían las ideales para meter a una inseminación o a un empadre. En cuarto lugar tenemos la madurez reproductiva, y esto también es algo súper importante porque pues obviamente lo que nosotros estamos buscando es la reproducción, y para esto pues obviamente esta hembra que nosotros buscamos reproducir pues ya debe de estar madura sexualmente, y esta madurez reproductiva generalmente nosotros la encontramos pues dependiendo de la condición corporal, dependiendo del peso, dependiendo de la edad. Pero además nosotros debemos de ver con un médico veterinario, apoyarnos con un médico veterinario de una palpación, que las revise. Las hembras pueden presentar problemas que muchas veces nosotros no observamos. A lo mejor puede ser una novilla de a lo mejor 16 meses con un muy buen peso corporal, con una buena condición corporal, pero puede ser que esa hembra tenga un útero muy pequeño, unos ovarios muy pequeños y muy probablemente no ha llegado a su madurez reproductiva. Esa hembra en este caso no valdría la pena reproducirla. ¿Por qué? Porque realmente no se va a poder reproducir si tiene un útero pequeño o si los ovarios están muy pequeños, muy desarrollados, no está ciclando. Entonces aquí lo que también nosotros tendríamos que buscar es que haya presentado unos 2 o 3 celos para ahora sí preñar a esa hembra. ¿Por qué? Porque muchas veces hay amigos ganaderos que ven que una novilla, que una hembra apenas entró en su primer celo y en ese primer celo ya la quieren preñar. Eso no lo debemos de hacer, debemos de esperarnos al menos 2 o 3 celos antes de pensar en empadrarla o en inseminarla. Y esto también de apoyarse con un médico veterinario es muy importante, y se los digo porque un cliente hace tiempo compró unas novillas ya para preñarse, pero al momento de palparlas pues hubo una hembra que precisamente tenía un útero y unos ovarios muy poco desarrollados. Entonces después supimos que esa hembra tenía el primactinismo, y cuando existe este tipo de problemas pues obviamente esa hembra no se va a poder reproducir. Pero en este caso la persona que se la vendió no le dijo que esta hembra podía tener este problema, o probablemente también la persona que se lo vendió no sabía que esta hembra podía tener este problema. Pero al final de cuentas esta persona compró esta novilla pensando que le iba a poder reproducir, pero afortunadamente se palpó, encontramos el problema y realmente esta hembra nunca iba a poder preñarse. Entonces siempre hay que hacer revisiones junto con nuestro médico veterinario para asegurarnos que realmente esas hembras son ideales para la reproducción. Y el quinto factor, que también es uno de los más importantes, es verificar que nosotros hemos dado una buena alimentación a esas hembras. Obviamente la reproducción en el ganado, como para muchas otras especies, es un lujo. Obviamente para los animales es un lujo reproducirse. Primero los animales van a cumplir sus requerimientos nutricionales, y después, si se cumplen los requerimientos nutricionales, bueno, pues el organismo dice, ok, me puedo reproducir, y el animal se va a reproducir. Pero si nosotros no le damos a las novillas, no le damos a las hembras una buena alimentación, esas hembras no van a llegar a la madurez reproductiva, esas hembras no van a llegar a la pubertad, no van a alcanzar el peso adecuado y no se van a reproducir. Entonces, antes de pensar en reproducir las hembras, nosotros debemos de alimentarlas adecuadamente, debemos de suplementarlas. Ya dependerá
del tipo de manejo que ustedes tengan, si las hembras se encuentran en corral, si las hembras se encuentran en pastoreo. Si se encuentran en pastoreo, pues hay que hacer una suplementación. Si se encuentran en corral, pues hay que hacer una dieta, una ración específica para esas hembras. Pero también algo súper importante aquí en esto de la alimentación, de la nutrición, siempre antes de un empadre, antes de pensar en inseminar, hay que hacer una suplementación de minerales. De verdad, los minerales y la reproducción siempre van tomadas de la mano. Entonces, si nosotros hacemos nuestra selección pero no suplementamos con minerales, pues así nos van a ir con la fertilidad, con la reproducción. Entonces siempre yo les recomiendo, no solo en este caso de las novillas, sino también ya cuando son vacas, cuando nosotros estamos empezando un nuevo empadre, una nueva inseminación, siempre antes, al menos un mes antes o 2 meses antes, preferentemente 2 meses antes, empezar con una buena suplementación de minerales, ya sean minerales inyectables, ya sean minerales en la ración, bloques minerales o la combinación de algunos de estos. Los minerales son esenciales para la reproducción y aquí, si nosotros lo damos, vamos a ver la diferencia en la fertilidad. Y ya saben que si necesitan asesoría en la alimentación de su ganado, por aquí les voy a estar dejando mi WhatsApp, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto los podemos asesorar con la alimentación de su ganado, con la suplementación. Pero bueno, espero que esta información les haya servido. Coméntenme aquí abajo en los comentarios cómo es que seleccionan ustedes las novillas para empadrarlas, para inseminarlas. Y bueno, pues no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y ánimo, amigos ganaderos y ganaderas, recuerden que tenemos el mejor trabajo, que es hacer una ganadería de excelencia.